Buenos días, queridas hermanas, amigas. Soy Sandrita Rivera y esta semana estaremos iniciando para estudiar y leer juntas el capítulo 5 de la carta que Pablo escribió a los Efesios. Solo haciendo como un recordatorio de todo lo que nuestras hermanas han dicho anteriormente. La carta no solo fue escrita o dirigida hacia los Efesios. Si nosotros vemos y vamos a ir viendo paso a paso cada versículo, también esta carta fue escrita para nosotros. En este capítulo pues tenemos varias divisiones, pero en sí es el compromiso de la iglesia, la experiencia de la iglesia, la expectativa de la iglesia. Al final de este capítulo también vamos a ver una comparación entre el matrimonio hombre-mujer con el matrimonio Jesucristo, la iglesia. Haciendo un recordatorio, la iglesia somos todos los que hemos creído en Jesucristo. Recordemos que en el mundo todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Ahora quiero comenzar con los primeros dos versículos de Efesios capítulo 5, que dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, como los que hemos creído en Dios, en Jesucristo, que Él murió por nosotros en una cruz y fueron pagados todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Nos dice aquí el versículo que tenemos que ser imitadores de Dios, como hijos. Al decir imitadores de Dios, principalmente pienso que en el tema del perdón, recordemos que Dios nos ha perdonado, así es que nosotros tenemos que ser imitadores de lo que Él ha hecho. O Jesucristo, ¿verdad? Él es nuestro mejor y nuestro mayor ejemplo. Ahora, sin embargo, esto se aplica a todos los aspectos de la vida cristiana, no solo en el perdón. Y somos llamados, que el privilegio que tenemos de ser llamados hijos de Dios y ser amados por Él también. Tomados en cuenta en el plano del amor el cual hemos sido elevados. Es el amor que Cristo mostró cuando nos amó hasta el punto de entregarse a sí mismo. Al final del versículo 2 nos dice: se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es una clara referencia de la cruz. Recordemos que la cruz representa como algo más que una ejecución pública de un criminal. Si recordamos, los criminales en ese tiempo, los romanos, los crucificaban. Pero la cruz era como el altar de bronce del Antiguo Testamento, donde el Cordero de Dios fue ofrecido como un holocausto. Ese sacrificio que quita el pecado del mundo. Identifica a Cristo en cada sacrificio que fue ofrecido. Recordemos que el Antiguo Testamento eran imágenes de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Todos aquellos sacrificios señalaban a Cristo. Cristo murió en nuestro lugar y allí es como alcanzamos un nivel elevado de amor. Como creyentes no podemos vivir con un Espíritu Santo entristecido, agraviado u ofendido, porque solo el Espíritu puede producir este fruto. Y si nosotros recordamos lo que dice Gálatas 5:22,
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero si nosotros nos fijamos, esta parte del fruto comienza con el amor. Así es que qué gran amor, ¿verdad? El que tuvo Jesucristo por cada uno de nosotros. Continuando con nuestra lectura en los versículos 3 y 4, dice también: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Aquí se describen varios pecados comunes el que suceden en nuestro mundo actual. Y todos ellos tienen que ver con las formas más bajas de inmoralidad. Aún la complacencia más leve en estos pecados provocará una repulsión y agonía del alma. En varias ocasiones hemos afirmado que si alguien puede pecar y ese pecado no le molesta ni le preocupa en ninguna manera, entonces esa persona no es un hijo de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando cometemos un error, una falta, a alguno de nuestros hermanos, a cualquiera, nuestros hijos, nuestro esposo, hay algo en nuestro corazón que nos dice que no es lo correcto. Entonces podemos llegar ante nuestro Padre y como hijo decirle, llevar nuestro pecado ante Él, y Él es fiel y justo y nos perdona. Pero también debemos, como cristianos, como hijos de Dios, tratar de no estar repitiendo el mismo pecado y no estar pidiendo perdón por el mismo pecado casi que todos los días, ¿verdad? No es fácil, pero sabemos que tenemos al Espíritu de Dios en nuestro corazón y Él es el que nos impulsa a hacer lo correcto. Como decía al principio, pedir perdón creo que es lo más difícil, pero realmente es lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. También dice que nosotros debemos alabar también a Dios, porque en la siguiente parte del versículo 4 dice: sino antes bien en acciones de gracia. Debemos dar gracias a Dios por su Santo Espíritu, que es el que nos guía a saber que lo que estamos haciendo no es correcto. Y estos pecados los pone Pablo porque en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, se estaban dando todas estas cosas. Debemos tener cuidado también de no hacer bromas en doble sentido, porque no le agrada a Dios. Así es que también debemos alabar. En contrario a hacer eso, a hablar de esa manera, tenemos el alabar y dar gracias a Dios en todo. Y en el versículo 5, nos vamos a quedar hasta el versículo 5, dice: ¿por qué sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Creemos que se entiende con toda claridad que la persona que no ha sido regenerada practica todos estos pecados sin que sienta ningún remordimiento, lo voy a decir así, sino que es una forma natural. Entonces, estos pecados, quienes los cometen, no tienen parte en el reino de Dios, no tienen parte con Cristo. Ahora, no importa cuál sea nuestra posición en un círculo cristiano, si nosotros cometemos este tipo de pecados y no tenemos una convicción de que hemos pecado, entonces no somos aceptables ni en el mundo, porque ellos nos miran a nosotros como hijos de Dios, ni mucho menos tendremos parte en el reino de Cristo y de Dios.
hemos llegado hasta este momento. Gracias a Dios por este privilegio que me da. Hay que pedir diariamente a Dios que limpie nuestro corazón y que nos lleve ante Él siempre. Que su Santo Espíritu nos redarguya y nos diga dónde estamos fallando. Él es fiel y justo para perdonar toda falta, todo pecado. Así es que quedamos este día con este versículo 5. Nos estaremos escuchando el día de mañana. Que tengan buen día y que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes.